Torreón y Tepic se unen a los 200 programas y nuestros doctores favoritos también están contigo, Sony. Hoy tenemos una visita especial porque hoy vienen los dos, viene nuestro ginecólogo Armando Ruiz y también nuestro pediatra de casa Juan Carlos. Y tenemos un tema, la verdad, bien interesante, que es el embarazo en la adolescencia, que a lo mejor podríamos pensar que con el paso de los años y también con la educación que hemos estado recibiendo, que podría haber una disminución en esa edad, ¿no? Que ya no se presentaran tanto los embarazos en la adolescencia, pero ¿qué creen? Que no, y eso ahorita justo lo que vamos a platicar, ¿no? Que a pesar de todas las campañas que existen y todo, pues vemos que a lo mejor está sucediendo la disminución de embarazos, pero en los adultos, porque estas campañas están más dirigidas a ellos, no tanto a los adolescentes. Y bueno, platicar también qué es lo que consideramos como este rango de adolescencia y qué sucede, cómo se desarrollan estos embarazos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Feliz día. Bien, festejando a todo lo que da. Excelente. Pues bueno, fíjense, ahorita estamos el doctor Armando y yo, porque él es ginecólogo, yo soy pediatra, y nos compete esta situación a las dos especialidades porque la adolescencia todavía se considera una edad pediátrica. O sea, la adolescencia es un periodo en el cual el ser humano se empieza a desarrollar psicológicamente, empieza a haber muchos cambios hormonales, empiezan a haber cambios físicos, cambios sexuales, y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se dice que en esta etapa es la etapa en la que el ser humano puede empezar a ser independiente social y económicamente, lo cual se nos hace un poco difícil que un adolescente de 17, 18 años tenga dependencia económica, ¿no? Lo cual genera un poquito de problemas en esta situación de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, el doctor Armando nos va a hablar de cómo funciona el embarazo en la adolescente, qué complicaciones pudiera tener, ¿no? Claro. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Sonia, buenos días, muchas gracias por la invitación. Carla. Bienvenido, Armando, muchas gracias. Verte por aquí. Gracias, el gusto es mío. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, el tema es verdaderamente bien importante y da para mucho porque representa una cuestión de mortalidad importante en la salud de nuestro país, en la salud en términos generales del mundo. Hablar del embarazo del adolescente es hablar de un embarazo que en términos generales no está diseñado esa paciente para llevarlo a cabo. De tal manera que pudiéramos a lo mejor dividir un poquito lo que es la adolescencia como una adolescencia temprana, una adolescencia media, una adolescencia tardía, dependiendo de la edad que tenga nuestro paciente. ¿Cuáles son las edades? Correcto. Entonces tendríamos la adolescencia temprana, que va o comprende de los 10 a los 13 años de edad. Ahí hay cierto riesgo, ¿no? Si el adolescente a esa edad se embaraza, bueno, creo que ¿qué porcentaje hay de riesgo de mortalidad? Mucho riesgo en términos generales en toda la adolescencia, la cual comprende desde los 10 a los 19 años de edad, y como bien lo mencionó el doctor Juan Carlos al principio, bueno, pues compete precisamente a la especialidad de pediatría y a nosotros una vez que la paciente esté embarazada. La media será de los 14 a los 17 años, 16 años, y la tardía a los 17 a los 19 años, ¿no? De esta manera que no será lo mismo una paciente que se embarace a los 17, 19 años que aquella que se embarace a los 10 o 13 años. La adolescencia es una etapa en la cual el individuo va adquiriendo cierta madurez hormonal, como dijo Juan Carlos, pero de igual manera física y reproductiva. Y psicológica. Psicológica. De tal manera que no por el hecho de que una niña se embarace quiere decir que por acto de magia ese embarazo la va a transformar en mamá con toda la capacitación que ello conlleva y la madurez de igual manera que ello conlleva. Eso es bien importante, que sea un manejo entonces pues de la mano con el médico pediatra, de la mano muchas veces inclusive con el psicólogo y a veces inclusive hasta con el trabajador social. Armando, antes nuestras abuelas y bisabuelas se embarazaban a esa edad, o sea, 15, 16 años empezaron a tener los hijos hasta los 30, ¿no? Y tenían 20, 15 hijos, demás. Y según yo, lo que yo pensaba es que nuestro cuerpo a esa edad estaba bastante preparado ya, o sea, tal vez no psicológicamente la niña estaba preparada, pero fisiológicamente ellos ya estaban preparados a esa edad para empezar a embarazarse. ¿Es una creencia errónea? Digamos que es un mito. ¿Es un mito? Y yo te lo voy a decir. ¿El cuerpo no se recupera más rápido a esa edad? Yo te lo voy a preguntar a ti que eres mujer. Tus patrones menstruales, ¿cómo estaban cuando eras tan jovencita? Digamos, 10 a 13 años. Quizás no estaban tan regulares. Totalmente irregulares. Ajá. ¿Por qué? Porque había todavía una inmadurez del sistema neuroendocrino. Es un sistema que te regula la liberación de las hormonas desde el cerebro hasta tus ovarios. De tal manera que hay veces que las niñas inclusive todavía ni siquiera han llegado a empezar a presentar su primera menstruación
y en algunos casos ya están embarazadas. No, ni siquiera llegaron a conocer su primera menstruación. Así de importante y así pues repercute tanto en la salud del individuo es el embarazo en el adolescente. A ver, y aquí para Juan Carlos yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que has visto que pasa con esos bebés? A lo mejor en niñas que tuvieron un bebé a los 13 años, que no están preparadas, que no tienen un esposo, alguien que las apoye, tú que eres ahora sí que quien los recibe, ¿no? Quien recibe al bebé ya que nace, ¿qué pasa? ¿Qué has visto que sucede? En realidad lo que puede pasar depende mucho, los adoptan, como decía el doctor se los Armando. dan a los abuelos, se los quedan, ¿qué pasa? Nos ha tocado casos de veras impresionantes. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el doctor en un hospital de sector salud como 6-7 meses y yo no me daba cuenta de esta problemática en realidad, pero por ejemplo, veíamos en el hospital que de 10 partos o de 10 nacimientos, 6 o 7 aproximadamente eran de adolescentes, o son y siguen siendo de adolescentes, de 13 a 16 años. Realmente yo me quedo impactado, ¿no? Altísimo el porcentaje. En cuanto a los bebés, pues bueno, mira, hay problemas de que pueden ser en algunos casos prematuros, porque el cuerpo de la mujer a esa edad, el útero no es, digamos, tan distendible, es un útero menos formado, ¿no? Obviamente el niño tiene problemas para desarrollarse a término, aunque no es muy común. Pero sí hemos visto psicológicamente rechazo de las madres hacia los bebés. Es evidente que tú llegas con el bebecito y dices, mira, aquí está tu bebé, pues hay algunas que desgraciadamente voltean la cara, otras lloran. O sea, realmente es un problema psicológico. Nos tocó un caso en una ocasión de una niña que desgraciadamente tiró a su bebé a un terreno, ¿no? Porque obviamente son niñas que no saben ni siquiera lo que está pasando, ¿no? ¿Y en qué clase social se da más esto? ¿En todas? ¿En clase media baja? ¿Qué clase social es la más? La tendencia del embarazo en el adolescente es que se presenta un poquito más, en niveles socioeconómicos bajos, porque hay una pobre preparación de igual manera cultural. Esto finalmente también condiciona que la paciente no tenga al alcance los sistemas de planificación familiar, la plática por parte del profesor, inclusive de la mamá, que también repercuta por el hecho de que tenga un pobre nivel cultural de igual manera. Ignorancia, que se fuguen con el novio, como dicen en los pueblos, se la robó. Y bueno, eso finalmente condiciona mucho el embarazo en el adolescencia. ¿Y cuál es el peligro también en la mamá? Ya hablamos, ¿no?, de los bebés que pueden nacer prematuros, etcétera, pero ¿qué riesgos puede sufrir la mamá como tal al tener un embarazo tan? De ahí la importancia del tema. Definitivamente se te incrementa mucho la morbilidad. Morbilidad es el sinónimo o traducción es la enfermedad o el riesgo a la enfermedad que puede tener un individuo. Eso quiere decir morbilidad. De tal manera que no es lo mismo aquella mujer que ya tiene en forma adulta, digamos, la madurez de todo lo que hablemos en el sistema o en el aspecto psicológico, orgánico, hormonal. ¿Puede quedar estéril? No tanto eso en el sentido de que pudiera tener una resolución normal su embarazo, pero sí en el sentido de que, por ejemplo, hay un poquito más de incremento en el riesgo de ruptura prematura de membranas, que pueda condicionar una infección y que esta infección a lo mejor repercuta o termina en que se le tenga que hacer una histerectomía a esa niña, porque finalmente son niñas, ¿no? Estoy bastante sorprendida con toda esta información, jamás lo imaginé, o sea, creo que yo imaginaba todo lo contrario. Y me encantaría saber entonces cuál es la edad ideal para que una mujer se embarace. 20 a 30 años, lo cual hoy por hoy es muy difícil encontrar. Lo curioso es que hoy encontramos esos dos márgenes de la edad tan importantes, ¿no? Aquella mujer que se desarrolla profesionalmente, pero que aparte de desarrollarse profesionalmente quiere de igual manera ejercer su profesión, y por consiguiente empiezan a relegar un poquito a mayores edades su embarazo, su primer embarazo, y aquellas mujeres que también estamos viendo mucho el incremento ahora en forma importante, lo platicaba Juan Carlos, de aquellas niñas que están empezando sus embarazos tan tempranos, ¿no? Pues creo que concluimos con la pregunta exacta, ¿no? ¿Cuál es la edad ideal? Muchas gracias por acompañarnos, estuvo buenísima la plática. Si se quedan con alguna duda, háganoslo saber. Y ahora nos vamos con Víctor.